¿Qué nos va a deparar la economía en este año 2019? ¿Crecerá México? ¿Crecerá la economía? ¿Los precios seguirán subiendo? ¿Qué va a ocurrir con nuestro bolsillo? Esto es lo que venimos a platicar en este espacio de expansión en ADN 40. Y para platicarlo está con nosotros Adrián de la Garza, que él es el director de estudios económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hay muchas opiniones polarizadas. El país va a ser un desastre, o el país va a ir mejor que nunca y va a ser, todo el mundo va a ser feliz. ¿Cómo ves tú la situación para este 2019? Yo creo que esas opiniones tienen que ver con, por un lado, el mandato tan fuerte que tuvo López Obrador a la hora de la elección. Entonces tiene un apoyo popular muy importante que definitivamente parecería dar ímpetu al gobierno y aires buenos, positivos al gobierno hacia adelante. Sí, por otro lado, hay preocupaciones por parte del mercado, por parte de los analistas económicos, por parte de los inversionistas, de que está habiendo decisiones por parte del gobierno que han tenido efectos negativos sobre la inversión, sobre las variables macrofinancieras, sobre el crecimiento potencial de la economía, y esto preocupa. Esto es una preocupación que se ha manifestado, por ejemplo, en la encuesta Citibanamex de expectativas, en donde los analistas han venido manifestando ya consistentemente por varios meses, quincena a quincena, cuando se hace la publicación de esta encuesta, justamente una perspectiva más pesimista para 2019 y también para el largo plazo. ¿Cuáles son esas decisiones que están preocupando? Básicamente, en la encuesta hay 4 variables que yo diría que son las más importantes. La primera es el tipo de cambio. Entonces, básicamente a raíz de la decisión del nuevo gobierno de cancelar el aeropuerto, desde que se llevó a cabo la consulta ciudadana en octubre, vimos un deterioro en las expectativas para el tipo de cambio, no solo para 2018, sino además, para 2019. Nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. O sea, la decisión de cancelarlo es mucho más cara que hacerlo, ¿no? Correcto, porque esto, además de que implica costos de cancelación, por ejemplo, con los 1.800 millones de dólares que se utilizaron para recomprar estos bonos, hay también costos para el pago de proveedores, costos de liquidación y, por otro lado, también el deterioro del marco macrofinanciero, de las tasas de interés, por ejemplo, del tipo de cambio. Esto implica un mayor costo financiero también para el gobierno, un mayor costo de financiamiento para el nuevo gobierno, para emprender proyectos de gasto social, de infraestructura, etcétera, y no solo para el gobierno, sino también para el sector privado. Entonces, o sea, digamos que no es una crítica de los mercados política o que estén de desacuerdo, simplemente económica, que viendo los números es una decisión absolutamente irracional, digamos, o que no es tan racional como hacer el aeropuerto. Correcto. Y el problema ahí, como lo comentamos nosotros en una nota en aquel momento que le llamamos el error de octubre, el tema era no solo en términos otra vez de la cancelación del aeropuerto per se, sino de las implicaciones en términos de los distintos costos, desde lo que implicaba la cancelación hasta el deterioro del marco macrofinanciero y los costos reputacionales también para el nuevo gobierno. Y lo que esto implicaba también para el sector privado en general y para las perspectivas del crecimiento económico del país en general. ¿Qué otras decisiones han preocupado? Entonces, el tipo de cambio es uno que se ha venido deteriorando. Otra es la tasa de interés de referencia, la del Banco de México. En aquellos momentos había una expectativa de que en general se preveía que para 2019 ya el Banco de México empezaría a disminuir tasas de interés de niveles en ese momento de 7,75%, posiblemente para terminar el año en 7,25% o 7% en 2019. Todo ese escenario cambió significativamente. Ahora la expectativa es que la tasa de interés, que actualmente se ubica en 8,25%, se mantenga en ese nivel elevado. Es el nivel más elevado que hemos visto desde hace una década. Entonces, esto, como ya decía, implica un mayor costo de financiamiento no solo para el gobierno, sino también para el resto de los entes económicos en el país que se financian a distintas tasas que utilizan esta tasa de 8,25 como referencia. Exacto. Las empresas van a invertir menos, eso implica menos empleo, etc. Correcto. Y esto a su vez impacta otra de las variables dentro de la encuesta, por ejemplo, es el tema del crecimiento económico.
Entonces, definitivamente, también a lo largo de las últimas quincenas, desde octubre, se ha venido viendo un deterioro en términos de las expectativas de los analistas para el crecimiento económico en 2019. Traían hace un par de meses un crecimiento estimado para 2019 de alrededor de 2.2%, y esto se ha venido deteriorando recurrentemente. Actualmente, en la última encuesta, la expectativa es de 1.8%. Con un rango mucho mayor, incluso hay quien está mucho más pesimista con expectativas de 1.4, 1.5%. Entonces, para que entienda la audiencia, ¿qué implica que en lugar de crecer 1.8 crezcamos 1.4? Básicamente lo que está detrás de un crecimiento menor es, como tú bien decías, el hecho, por ejemplo, de que tienes tasas de interés más elevadas, te cuesta financiarte más, entonces vas a dejar de hacer proyectos, vas a dejar de invertir en empresas nuevas, en proyectos de infraestructura a una nuevos. Familia le va a costar más la hipoteca de la casa. La tarjeta de crédito, que sobre todo típicamente están vinculadas son tasas variables, entonces están vinculadas a las tasas de referencia. Esto implica un mayor costo de financiamiento. Entonces, si a la familia le cuesta más financiarse a través de tu tarjeta de crédito, va a dejar de comprar. Esto le afecta al consumo y esto termina derivando en un menor crecimiento económico. ¿Puede haber algo que haga de contrapeso con todas las políticas sociales, con todo el dinero que va a salir, los proyectos de ninis, los proyectos de adultos mayores, todo ese dinero que va a estar en la calle? ¿Cuál va a ser el efecto de ese dinero? Definitivamente, parte del espíritu de estos programas sociales por parte del gobierno de López Obrador, lo que el nuevo gobierno quiere es sí tratar de impulsar la demanda, sobre todo para los grupos más vulnerables. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de los adultos mayores, de los jóvenes, que típicamente tienden a tener una propensión al consumo mayor, a gastar más. O sea, veremos que si los programas sociales van a generar una mayor demanda, van a generar mayor optimismo y la gente va a empezar a comprar, ¿no? Veremos, y sobre todo yo lo que creo que es muy importante destacar es que el impulso que se le da a todos estos programas sociales, si bien desde un punto de vista de bienestar están bien justificados en el corto plazo, en el largo plazo quizás lo que está dejando de hacer el gobierno al destinar más recursos a este tipo de programas, está dejando de invertir hoy en proyectos de infraestructura que traigan un mayor crecimiento económico en el largo plazo. Y entonces lo que estamos viendo ya de años atrás hacia el día de hoy, y con el nuevo paquete económico, esto parecería ser también la expectativa de lo que va a seguir sucediendo hacia adelante, es que la inversión, tanto pública como privada, sigue una tendencia decreciente. De hecho, en las últimas minutas del Banco de México es un tema que señala el Banco de México como una preocupación fundamental, que esta inversión en el país esté tan deprimida, porque esto implica un menor crecimiento potencial, no solo en 2019, sino hacia el largo plazo. ¿Qué factores positivos ves en las decisiones tomadas o en el proyecto que hay para este año? Se comentó muy favorablemente, por ejemplo, el paquete presupuestario se vio como bastante sensato y bastante razonable, ¿no? Sí, yo creo que en las últimas semanas ha habido algunos aciertos por parte del gobierno que han sido correcciones respecto de las malas decisiones que se habían tomado en semanas o meses anteriores. Uno definitivamente era el paquete económico. Había mucha expectativa en torno a si efectivamente lo que venía anunciando el gobierno, particularmente el nuevo secretario de Hacienda, en torno a este superávit fiscal de 1%, superávit primario de 1% del PIB para 2019, si se iba a reflejar efectivamente en el paquete económico 2019, qué supuestos de crecimiento, de inflación, de tipo de cambio iban a traer, si iban a ser unas cuentas muy alegres, por ejemplo, o si iban a estar más en línea con la expectativa del mercado. Y finalmente, sí sucedió que las expectativas fueron, lo que se observó en el paquete fue bastante alineado con las expectativas del mercado. Esto lo recibió bien el mercado, vimos una presión del tipo de cambio. Enseguida, otro tema importante también en términos de estos aciertos fue cómo se dio el desenlace del aeropuerto. Por más de que esto ya tuvo un deterioro en el marco macroeconómico, últimamente
la aceptación por parte de la mayoría de los tenedores de los bonos de la propuesta que hizo el gobierno federal también fue al final de cuentas recibida bien por los mercados, y eso también se vio, por ejemplo, en una disminución de las tasas de interés de largo plazo, sobre todo en una mejora en el margen del tipo de cambio, etcétera. Entonces ha habido cierta corrección de esas malas decisiones que se venían dando en meses previos. Muy bien. Oye, y la gran pregunta, ¿no? Todos los primeros años de cualquier gobierno, de todas las administraciones, sobre todo en la administración pasada con Peña Nieto, el primer año fue desastroso, ¿no? De crecimiento. Pero por lo que parece, pues hay como una especie de maldición del primer año, ¿no? ¿Ustedes ya lo tenían previsto que fuera así? ¿O? Sí, lo tenemos previsto justamente desde alrededor de abril de 2018, cuando ya preveíamos que iba a haber un triunfo electoral para López Obrador. Ajustamos el marco macroeconómico que esperábamos para 2019, en particular, por ejemplo, en términos del crecimiento, ajustamos a la baja el crecimiento, teníamos una expectativa de 1.9% en aquel momento, que mantuvimos a lo largo de casi todo el año, más o menos hasta después de la decisión del aeropuerto. Entonces sí estaba incorporado, sí es un tema recurrente para los nuevos gobiernos que llegan al poder y tienen que reorganizarse, tienen que aprender a hacer las cosas. Entonces típicamente sí vemos esta estacionalidad de un menor crecimiento el primer año de gobierno, lo que parecería estarse dando, por lo menos de acuerdo a las expectativas de nosotros, de los analistas en general, inclusive del Banco de México, también con las minutas recientes, es que este alentamiento de la economía parecería que va a exacerbarse en este primer año de gobierno, y sobre todo por estas decisiones recientes, no solo la cancelación del aeropuerto, sino también las distintas el tema energético también preocupa, ¿no? El tema energético es un tema fundamental, entonces el hecho de que se hayan cancelado, por ejemplo, las subastas que estaban previstas para el 14 de febrero, sí es un tema que preocupó al mercado y preocupa otra vez desde una perspectiva del crecimiento en particular, porque se esperaba que en algún momento ya de 2019, en 2020 y en los años venideros hubiera ya una corrección en el declive que venía dándose en la plataforma petrolera, ya con esta asignación de contratos de petróleo. Entonces, el hecho de que se esté cancelando y que hayan puesto por lo menos en pausa, de acuerdo a lo que ha venido diciendo López Obrador recientemente, por los primeros 3 años de gobierno, este tipo de subastas y de coparticipación con el sector privado, sí preocupa para... Y que se ponga todo el acento en un Pemex, que todos sabemos que Pemex tiene que hacer una gran reforma, una gran reestructura interna antes de poder competir globalmente, ¿no? Le falta mucho trabajo por hacer, ¿no? Correcto. Aunque la reforma le dio muchos activos, le dio en la ronda 0 se llevó buenos activos y tal, pues necesita mucho trabajo interno antes de ser la empresa que el gobierno quiere que sea, ¿no? Sí, seguro. Hay un tema de una necesidad de reformar, por ejemplo, como tú dices, toda la parte interna, toda la parte de los sindicatos, y que preocupa, sobre todo considerando que hoy por hoy Pemex es la empresa del tipo más endeudada del mundo, por ejemplo. Claro. Entonces, con ese apalancamiento tan fuerte que tienen, y en particular también con cómo se ha venido deteriorando el marco macroeconómico, volvemos a lo mismo. Las tasas, hasta los intereses que todo esto aprieta más la situación de Pemex hacia adelante, con el giro que se le está tratando de dar también a invertir, por ejemplo, en estas refinerías, cuando no es la ventaja comparativa de México como país y de Pemex. También básicamente esto implica que se están desviando recursos de usos que se presumen más productivos. Pues con esta perspectiva de que crecemos poco, pero crecemos, me despido. Soy Alberto Bello, director editorial de Expansión. Gracias por estar con nosotros en este espacio de ADN 40. Nos vemos aquí lunes y jueves. Muchas gracias.